Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecen? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hermosa, feliz y bendecido día para todos. Gracias por estar acá, por estar comprometidos, invitando hoy a todas las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender. Salir de aquellas creencias limitantes que nos deja un mercado tradicional y llevar nuestros negocios y nuestras vidas a niveles más altos. Por eso nos reunimos acá cada mañana deseosos de entrenarnos, de capacitarnos, de ayudarles a ustedes las personas a que se unan a esta maravillosa industria. Viajes y turismo es la industria que representamos el día de hoy, de la cual nos sentimos orgullosos por nuestros logros. Es una industria que trabaja para ti 24/7. Haz uso de las herramientas que tienes de tu celular, tu computador, tu internet y hazte unos ingresos extras, los cuales puedes convertir definitivamente en activos. Ayúdale a muchas personas a progresar, a salir adelante por medio del e-commerce. Y hoy nos reunimos para invitarte a que formes parte de nuestro equipo. Chicos, todos son bienvenidos. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar este maravilloso encuentro que estamos finalizando ya este libro. Nosotros venimos haciendo una reprogramación mm, neurolingüística para así saber cuáles son las creencias que nos están limitando y lo hacemos por medio de libros bestsellers. Muchas gracias a todos estos autores por las investigaciones, por ponernos estos libros sobre la mesa. Y así lo hacemos. Compartimos, analizamos y recreamos libros que vienen enseñándonos vienen enseñándonos todo esto que es la reprogramación de las creencias limitantes. Hoy estamos finalizando la curación espontánea de las creencias de Greg Brande. Hoy es viernes, el miércoles nos quedamos en cómo nos damos cuenta que estamos viviendo una realidad y no una simulación. ¿Es real la vida o es un sueño? Podemos detectar esas dos diferencias. Es algo para analizar, es algo que nos vienen diciendo mucho la física cuántica, es algo que nos viene diciendo mucho ese mundo pequeñito que no vemos. Y para el día de hoy tenemos algo importante. Si viviéramos en una simulación, nosotros lo sabríamos. Hoy es la pregunta del millón. Yo creo que ya muchos en esta realidad tan, realidades paralelas que a veces sentimos que estamos viviendo, nos hacemos mucho esta pregunta. Nosotros sabemos si esto es una realidad, si es algo virtual, si es algo como un sueño. Entonces dice, Greg nos cuenta lo siguiente. Cuando como científico empecé a considerar nuestro mundo como una simulación y las creencias como el lenguaje de la maestría, las primeras preguntas que se me ocurrieron fueron, ¿por qué? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué finalidad podría justificar el esfuerzo necesario para crear una realidad artificial del tamaño del universo? Lo primero que hice fue consultar los términos simulación y realidad virtual para conocer su significado con precisión. Entonces, sus definiciones me acercaron un paso más a responder mi pregunta inicial. El diccionario American Heritage College define la realidad virtual como una simulación por ordenador de un sistema real o imaginario que permite al usuario realizar operaciones sobre el sistema simulado
mostrando sus efectos en el tiempo real. En otras palabras, es un entorno artificial de acción y retroalimentación donde podemos descubrir los efectos de nuestro comportamiento y las consecuencias de nuestra conducta en un entorno seguro. Esta definición es interesante, pero cuando la combinamos con la descripción de simulación, nos permite situar algunas de las tradiciones religiosas más misteriosas del pasado en un contexto moderno, especialmente las que describen nuestras posibilidades milagrosas. El mismo diccionario da una definición de simulación sucinta, pero constante. La imitación o representación de una situación potencial, no suena esto extraño, suena esto extrañamente similar a lo que nuestra tierra con relación a nuestra tierra, a lo que es nuestra tierra con relación al cielo. Cuando juntamos estas dos definiciones y las situamos en el contexto de nuestras creencias más profundas y de nuestras tradiciones espirituales más queridas, las implicaciones son mareantes. Describen exactamente las mismas cosas que los antiguos textos nos han dicho durante milenios. Específicamente, que estamos viviendo en una representación temporal de una situación potencial. ¡Wow! Esto asusta. Cielo o dimensión superior, que nos permite aprender las reglas aquí antes de llegar a la realidad. Tal vez esta sea la mejor manera de pensar en lo que está ocurriendo en nuestro mundo actual. Se nos están ofreciendo mayores oportunidades en circunstancias más extremas y con consecuencias más contundentes para que podamos averiguar cuáles de nuestras creencias funcionan y cuáles no. La intensidad con la que las oportunidades parecen estar presentándose sugiere que es importante que aprendamos estas lecciones cuanto antes de que nos encontremos en un lugar donde es obligatorio saberlas. En los últimos años he compartido esta posibilidad con gente de todo el mundo que ha acudido a mis conferencias y la respuesta ha sido abrumadoramente, casi únicamente positiva. Tal vez sea porque tal vez sea porque nuestro mundo de alta tecnología ya nos ha preparado para esta idea. También puede ser porque la definición de la matriz de Max Planck y la película basada en sus ideas han plantado la semilla de la existencia de una realidad mayor. Por el motivo que sea, los participantes de mis conferencias aceptan la existencia de esta posibilidad casi universalmente. Y algunos se sienten como si hubieran estado preparándose para algo así durante toda su vida. Cuando pienso en por qué algunas personas podrían estar tan dispuestas a aceptar lo que a otras les suena como una idea tan radical, me viene a la mente dos posibilidades. La primera, es posible que estemos preparados para una nueva historia que explique nuestra existencia, o al menos una versión actualizada de la existente, que nos diga quiénes somos y cómo empezó el universo. Y la segunda posibilidad es la idea de que vivimos en un estado de realidad virtual. Suena tan verdadera y toca una fibra tan profunda dentro de nosotros
que hemos estado esperando a que las palabras justas activaran esta posibilidad en nuestra memoria. Cuando examinamos el paralelismo entre una simulación virtual y una descripción religiosa de la vida, la conexión es equivocada. Oh my God. Eso es muy bonito saberlo. A muchas personas les cuesta aceptarlo, lo rechazan. ¿Por qué? Porque les está tocando una creencia religiosa. Entonces, lo que sigue es una comparación resumida de estas dos visiones de la realidad. Vamos a estar muy atentos. Greg nos deja un cuadro y dice, esta es una comparación entre realidad virtual y espiritual. Hay una columna donde está realidad virtual y hay otra columna donde está realidad espiritual. Entonces, en el primer renglón dice, creada por un programador. Realidad virtual, creada por un programador. Realidad espiritual, creada por un poder espiritual, Dios. La segunda, tiene un comienzo y un final. La realidad virtual tiene un comienzo y un final. Y la realidad espiritual abarca el comienzo y el final del tiempo. En la realidad virtual hay reglas. El usuario mejora la práctica. Y en la realidad espiritual, las lecciones se repiten hasta que llegan a dominarse. En la realidad virtual, el usuario está conectado fuera de la simulación. En la realidad espiritual, estamos conectados por el yo superior, la fuente, nuestro Dios. En la realidad virtual, el usuario tiene puntos de entrada y salida. En la realidad espiritual, experimentamos el nacimiento y la muerte. En la realidad virtual, no puedo comprender a mi pareja. Esto sí que. Y en la realidad espiritual, ¿qué le impide comprender a su pareja? Wow. En una realidad virtual, el usuario define la experiencia desde dentro. En una realidad espiritual, la realidad refleja nuestra experiencia. Wow, vaya cuadro. Las similitudes son sorprendentes. Aparte del lenguaje, estas dos maneras de pensar con respecto al mundo son casi idénticas. Hay un título que dice, es casi seguro que vivimos en una simulación. Acá vienen las pruebas. Así que nos vamos a detener un ratico, vamos a tomar respiración para que no nos asustemos mucho, para que aceptemos la teoría y sobre todo la historia. Entonces dice, en el 2002, Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, un filósofo pionero y director del Instituto para el Futuro de la Humanidad, llevó un paso más allá esta idea radical de que vivimos en una realidad virtual. La exploró con un lenguaje atrevido en un trabajo titulado Estamos viviendo en una realidad simulada, donde aplica el rigor de las matemáticas y la lógica práctica y la lógica para ofrecernos una manera concreta de considerar si la realidad es real o no. Empieza describiendo la posibilidad de una civilización futura que haya sobrevivido a las amenazas de la guerra, las enfermedades y los desastres naturales para llegar a ser lo que él denomina poshumanos. Escuchen esto.
escuchen esto, que cada una de las teorías, o sea, todas se conectan, todas las teorías, la científica, la espiritual, la histórica, la filosófica, se conectan de una u otra manera, pero lo que nos dice acá es, empieza describiendo la posibilidad de una civilización futura que haya sobrevivido a las amenazas de la guerra, las enfermedades y los desastres naturales para llegar a ser lo que él denomina poshumanos. Esto es importante. Seguidamente, mediante un complejo análisis estadístico, identifica tres posibles escenarios, que aquí omito para mantener la simplicidad, y argumenta que al menos uno de ellos es verdad. Las posibilidades son las siguientes. La primera, algún suceso catastrófico, como una guerra global, un desastre natural, una epidemia, etcétera, nos destruirá antes de que alcancemos el estado poshumano. La segunda posibilidad es que alcanzamos el estado poshumano, pero tenemos poco interés en crear simulaciones de la realidad del tamaño del universo. Esa me suena. Y la tercera posibilidad es que alcanzamos el estado poshumano, tenemos el interés o la necesidad de crear un mundo virtual y lo hacemos. De hecho, las tres posibilidades son aceptadas, ¿sí o no? Entonces dice, en una sección de su obra que describe lo que él denomina el núcleo del argumento de la simulación, Bostrom plantea una pregunta fundamental. Si hay una oportunidad sustancial de que nuestra civilización alcance el estado poshumano y cree lo que él denomina simulaciones de nuestros ancestros. ¿Por qué no habríamos de estar viviendo esta situación ahora mismo? Vaya, vaya. Basándonos en las tendencias actuales de la ciencia, Bostrom asume que una civilización poshumana y tecnológicamente madura tenía un enorme poder informático. Teniendo en cuenta este dato empírico, sus estadísticas muestran que al menos una de las tres posibilidades debe de ser verdad. Si son verdad la primera o la segunda, la probabilidad de que estemos viviendo en una simulación es muy escasa. Y es en la tercera posibilidad donde las cosas se ponen muy interesantes. Si es cierta, concluye, es casi seguro que estamos viviendo en una simulación. En otras palabras, si es probable que nuestra especie sobreviva a los peligros que amenazan nuestro futuro y tiene el interés o la necesidad de crear un mundo simulado, dispondrá de la tecnología necesaria para hacerlo. Eso nos conduce a pensar que hay muchas probabilidades de que todo este proceso ya haya ocurrido y de que estemos viviendo en un universo simulado. Wow. Bueno, simulación o no es vida. Simulación o no, pues se siente como vida. Ahora, se siente como vida y con todo lo que lleva. Y dice, independientemente de cómo nos haga sentir esta conclusión o de lo abrumadora que nos pueda parecer, creo que lo importante aquí es que se tome en serio la idea de que podríamos estar viviendo en una realidad virtual y se le dedica el tiempo y la energía necesarios para explorarla como una solución muy real al misterio de nuestra existencia.
Las pruebas sugieren que es casi seguro que estamos viviendo en una realidad virtual. Asusta un poquito, sí, pero tendrá sus ventajas. Reconociendo que tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos, como describe la primera probabilidad del trabajo de Bostrom, aunque viniendo desde un punto de vista muy diferente sobre el tema, el astrofísico británico Stephen Hawking sugiere que tendremos que buscar otro mundo en el que, escuchen esto, un astrofísico sugiere que tendremos que buscar otro mundo en el que habitar para que la especie humana pueda sobrevivir. Esta teoría nos la vienen diciendo, nos la venimos repitiendo, la venimos explorando, pero muy calladamente. La gente como se mantiene tan asustada, tiene tanto miedo. A las personas nos dicen que hay avistamientos de seres que viven fuera de este planeta Tierra y nos asustamos. Creemos que no es así. Entonces, para uno poder aceptar la teoría de que tenemos que buscar otro mundo para la supervivencia de la especie humana, de 10 personas que escuchen esto, una lo verá como posibilidad futura. Una. Y lo dicen las estadísticas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de creencias limitantes. ¿Y por qué? Porque estamos llenos de creencias falsas. ¿Y por qué? Porque estamos llenos de creencias religiosas. Entonces, ver más allá nos cuesta. Durante una conferencia de prensa realizada en Hong Kong en 2009, declaró, no encontramos ningún otro lugar tan agradable como la Tierra, a menos que vayamos a otro sistema estelar. Ciertamente entiendo los pensamientos que están detrás de la visión de Hawkins y creo que los seres humanos acabaremos viviendo en otro mundo, pero siento que a fin de desarrollar la tecnología necesaria para ello, tendremos que responder a la pregunta que se plantea en este libro. ¿Cuál es el papel de las creencias en nuestro mundo? Es muy posible que cuando descubramos cómo funciona realmente el universo y nuestras creencias, tengamos menos necesidad de establecer nuestro hogar en otro planeta. Conforme lleguemos a dominar el poder de la creencia, la Tierra cambiará como resultado de las lecciones aprendidas, reflejando nuestro deseo de vivir vidas sostenibles, cooperativas y pacíficas. Porque ¿para qué quiero yo ser una simulación de otro planeta que está en deterioro? No, primero tengo que sanar este para poderlo simular. Es muy lógico. Primero se tiene que sanar para volverse a replicar. Combinando las evidencias que sugiere que ya podríamos estar viviendo en un estado de realidad virtual, con la sabiduría de las tradiciones indígenas que nos dicen que el universo es un sueño que refleja nuestras creencias, la idea de que tenemos el poder de cambiar el mundo se hace más posible. Merece la pena explorar la idea de que la creencia misma es el lenguaje que aporta alegría o sufrimiento a nuestras vidas. Y debemos hacerlo con urgencia. Todo esto nos lleva a plantearnos preguntas aún más profundas.
¿Quién podría ser responsable de la experiencia virtual de todo el universo? ¿Quién ensambló todo esto? ¿Quién escribió el código? En las películas se suele responder a estas preguntas con la existencia de un misterioso arquitecto que acecha detrás del escenario. Pero podríamos descubrir que se trata de algo más simple, aunque mucho más profundo. Ah, güey. Bueno, hay un título, todavía tengo tiempo y lo voy a leer. Dice, venimos hablando de, a ver, ¿quién fue el que hizo el código? A ver, ¿quién es el arquitecto de esto? Y la pregunta que Greg nos deja es la siguiente. ¿Nos dejó el gran programador un manual? Esa es la pregunta del millón. Al principio de la película Contact, la protagonista, la doctora Arraway, representada por Jodie Foster, forma parte de un equipo de investigación que recibe un mensaje codificado procedente del espacio profundo. Antes de poder descifrarlo, el equipo debe encontrar la clave que le diga que sus traducciones son correctas. Y en lugar de encontrar una clave oculta enterrada en el texto o una compleja fórmula matemática, la hallan donde los programadores sabían que estaría segura, en el mensaje mismo, traduciendo una simple frase dentro de él. El equipo de la doctora Arroway desvela el secreto de la primera llamada interestelar. Tal vez podamos aplicar el mismo principio a descubrir cómo funcionan nuestras creencias en una realidad simulada, para saber quién es responsable de tal realidad. Podemos intentar identificar quién se beneficia de esa experiencia. Oh my God. ¿Quién quiere aprender y dominar las reglas de este mundo de prácticas? La respuesta es evidente, aunque misteriosa. Los que se benefician son los que están dentro de la simulación. Somos nosotros mismos. Tal vez descubramos que nosotros somos los programadores. Es acá la clave de todo, de toda esta existencia. Es acá la clave de toda esta existencia. Escuchen, tal vez descubramos que nosotros somos los programadores y hemos creado este mundo de prácticas para nosotros mismos. Podríamos descubrir que hemos accedido a sumergirnos en el circuito de retroalimentación de una simulación para alcanzar la maestría sobre nuestros corazones. ¿Qué mejor manera de aprender a vivir en un reino que aún está por habitar? Si fuera así, aún tiene más sentido examinar el misterio que hemos creado para descubrir las reglas que lo gobiernan. Como mencioné anteriormente, no hay mucha diferencia entre creer que realmente estamos en el mundo simulado y simplemente usarlo como una metáfora de lo que experimentamos en la vida. Oh my God, esto cada vez me saca más. Lo importante es que tanto si es una realidad real como si es virtual, estamos aquí, ahora. Y son las reglas del aquí las que estamos aprendiendo a dominar. Jürgen Schmidhuber, del Instituto Suizo Dalmol para la Inteligencia, Dalmolly, perdón, Dalmolly para la Inteligencia Artificial,
Es uno de los grandes defensores de la idea de que nuestro mundo es producto de un gran ordenador cósmico. Aunque le faltan las palabras de introducción, en una galaxia muy lejana, Smith, Smith-Duber no deja dudas en cuanto a lo que opina sobre el origen de nuestro universo cuando dice, hace mucho tiempo, el gran programador escribió un programa que rige todos los universos posibles en su gran ordenador. En uno de sus trabajos titulado La visión de la vida, del universo y de todas las cosas de un programador informático, ofrece una argumentación técnica pero brillante, similar al análisis de Bostrom, proponiendo que es muy probable que estemos viviendo en una realidad simulada. Entonces, ¿qué significan estos análisis? Si estamos aquí, ay, esto me está poniendo a temblar. Escuchen pues, si estamos aquí en un mundo de infinitas posibilidades, para aprender lo que quiere decir estar en un lugar así, nos dejó alguien el manual de instrucciones. Nos dejó el gran programador de Smith Duber un manual del usuario. Si fuera así, lo reconoceríamos al encontrarlo. Durante los últimos 300 años aproximadamente, hemos confiado en que las leyes de la física describen las reglas de nuestro mundo, tanto lo que es posible como lo que no. En general, estas leyes parecen haber funcionado bien. Escuchen, al menos en el mundo cotidiano. Pero, como dije antes, hay lugares donde dichas leyes no funcionan, como en el pequeño mundo de las partículas cuánticas. Y aunque pueda ofrecer, aunque pueda parecer que ese mundo tiene tan poca relevancia para nuestra realidad cotidiana que podemos descartar eh, el fracaso de las leyes físicas como un efecto marginal, nada puede estar más lejos de la realidad. Precisamente donde fallan las leyes es donde comienza nuestra realidad. El hecho de que las leyes de la física, tal como las conocemos actualmente, nos parezcan ser universales, nos indica que nuestra realidad debe estar gobernada por otras reglas. Si podemos hallarlas y descubrir su significado, sabremos claramente lo que es posible y lo que no. Aquí es donde entra en acción el poder de las creencias. Como la física convencional no se hace cargo de las creencias, ellas podrían indicarnos cómo funciona nuestra simulación. En el capítulo 1 compartí mi experiencia en Taos, Nuevo México, cuando alguien preguntó a nuestro guía por el secreto de las tradiciones de curación. Él respondió que el mejor modo de ocultar algo es, adivinen qué, mantenerlo a la vista. Su comentario me recuerda que el código que se necesita para descifrar el mensaje recibido por la doctora Arroway estaba a la vista, en el mensaje mismo. Y esto nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas, más preguntas. ¿Nos ocurre algo similar? Se nos ofrece el manual del usuario de la realidad de una manera tan evidente que lo hemos
pasado por alto por estar buscando claves más sutiles? Creo que la respuesta es sí. El manual de uso de la realidad es la realidad misma. ¿Qué mejor manera de mostrar cómo funciona un mundo reflejado que obtener una feedback instantánea sobre nuestras relaciones, abundancia, salud, alegría o su ausencia para ver qué está funcionando y qué no? Podemos probar de esta manera, podemos probar esta manera de ser, o sea, o esa manera de ser. ¡Wow! Y si tenemos la sabiduría de reconocer cómo cambia nuestro mundo cuando modificamos nuestras creencias, tenemos nuestra guía de uso, no impresa en papel, en las experiencias de nuestra vida. Todo acaba reduciéndose a las pautas energéticas, cómo interactúan y el efecto de nuestras creencias sobre ellas. No sé, Greg, cada vez me mata más. Listo, chicos, me voy a quedar acá. Pueden abrir sus cámaras, sus micrófonos si así lo desean. Para mañana hay algo importante. Igualmente, estamos analizando, descubriendo, disfrutando, eh, revelando cómo funciona este universo cuántico conforme a nuestra espiritualidad y cuál es la relación o correlación que hay entre estos dos mundos, entre lo físico y lo espiritual. Entonces, para mañana hay un título muy chévere que se llama La oración como programa. No se lo vayan a perder. Mañana es sábado hasta el lunes. El lunes nos vemos. El lunes nos vemos con este nuevo título. Y mi María Victoria, si quieres contarnos algo, si alguien quiere contarnos algo, puede abrir sus cámaras, sus micrófonos, o si no, lo podemos ir dejando por acá. Yo sí quiero como expresar un poquito sobre esto y lo que viene a ser la enfermedad como creencia o como simulación. Cuando la enfermedad se presenta, en muchos casos es porque dentro de nosotros mismos hay una creencia de que esa enfermedad se va a manifestar en nuestras vidas o tienes algún programita ahí de que por qué se puede manifestar esa enfermedad en tu vida, ya sea ADN, ya sea herencia, ya sean estilos de vida, ¿cierto? Entonces, la enfermedad viene a ser para muchos o una simulación o una creencia. Y si yo tomo la enfermedad como una creencia, pues ella difícilmente va a salir de mi cuerpo o de mi vida. Pero si yo tomo la enfermedad como una simulación para aprender algo o para enseñarles a otros algo, porque la enfermedad viene a enseñarme y viene a enseñarle a otros. Todas, por eso tuvimos una pandemia, por eso hemos tenido miles de virus, miles de enfermedades de las cuales hemos encontrado curas, hemos encontrado tecnología para sanarnos. Entonces es muy fácil pensar que la enfermedad o es una creencia o es una simulación. Y eso es chévere, y eso es muy chévere. Porque si yo tengo esos dos mundos ahí como posibilidades, pues, ¿quién elige?
Yo. ¿Quién elige la posibilidad? Yo. De que sea una creencia o de que sea una simulación. Y funciona con todo en nuestras vidas. Tomé el ejemplo de la enfermedad porque de verdad la salud es lo único y más importante. Nosotros queremos éxito financiero, nosotros queremos éxito personal, nosotros queremos lograr muchísimas cosas a nivel de, de superación, pero en realidad acá lo único que importa es mantener este cuerpo sano, el vehículo, mantenerlo sano. Eh, en realidad es nuestra primer prioridad, nuestra única, creo yo, es la salud. Entonces, o la enfermedad es una creencia o la enfermedad es una simulación. Wow, wow. Viéndolo de esa manera, podemos controlar cuando nos enfermamos y cuando no. Así que mucho cuidado, ponerle mucho cuidado a nuestro cuerpo, ponerle mucho cuidado a nuestra mente, a nuestras creencias. Nuestra mente es nuestro ordenador. Eh, y a ponerle mucho cuidado a lo que queremos que venga en nuestro futuro, que se haga en un futuro y cómo vamos a hacer para que nuestra especie se conserve sana. Porque ¿para qué voy a duplicar algo enfermo? ¿Para qué quiero duplicar algo enfermo? No, 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 no me da. Y esto a pequeña escala se vive a diario. Si yo sé que yo tengo enfermedades graves, pues ¿para qué voy a traer hijos con enfermedades graves? No, pero nuestra mente no nos permite pensar así. Nuestra mente es egoísta y solo lo queremos hacer porque sí, porque yo lo quiero hacer, pero nada más, o sea, no nos ponemos a analizar y a observar. Ven, yo qué quiero duplicar, replicar, yo qué quiero hacer en paralelo, con conciencia, con bienestar, con salud, con vida, vital. Bueno, son preguntas que el libro nos deja. El libro nos ha hecho muchas preguntas el día de hoy. Y como dice Greg, todo acaba reduciéndose a unas pautas energéticas. Cómo interactúan y el efecto de nuestras creencias sobre ellas. Chicos, acá me quedo. Un beso, un abrazo. Se me cuidan bastante. Nos vemos más tarde. Chao, chao. Un placer estar acá con ustedes. Un beso enorme y feliz fin de semana.